En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Entre el 24 y 25 de agosto del año 1944, las primeras tropas pertenecientes al ejército de la Francia Libre de Charles de Gaulle conseguían entrar en la ciudad de París, ocupada durante más de 4 años por el ejército de la Alemania nazi de Hitler. Los primeros soldados en entrar pertenecían a la 9ª compañía de la 2ª División Blindada, formada casi totalmente por españoles y en la que había varios aragoneses participando, algunos de ellos en el acto de rendición del general alemán Dietrich von Coltitz. ¿Quiénes eran esos aragoneses? ¿Quién participó también en el desembarco de Normandía? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Historia de Aragón. En este programa 160 de Historia de Aragón, 160 que se dice ya pronto, estamos de estreno, comenzando la 5ª temporada en lo que va a ser pues un año radiofónico de viajes por el tiempo, como siempre, ¿no? Hablando de multitud de acontecimientos históricos, figuras famosas, pero también anónimas que forman parte de la historia aragonesa y por donde pasarán de nuevo también invitados que nos den diferentes puntos de vista y arrojen luz sobre nuevos temas de investigación. Solo esperamos contar un año más con todos vosotros, ya sea al otro lado de la radio o en el podcast. Pues es gracias a vosotros por los que estamos aquí compartiendo estos ratos de historia en Aragón Radio, pues con un café en la mano y pasando un buen rato en familia. Aquí vamos a estar con nuestras bromas malas, ¿no? E intentaremos hablar, como siempre decimos, un poco menos de la guerra de las vísperas sicilianas, ¿no? Los oyentes más veteranos ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? La bromita esta que acabo de lanzar. Y bueno, pues como siempre, esta temporada, en esta 5ª temporada ya de Historia de Aragón, pues para hacer este viaje por el tiempo me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes, con muchas ganas de empezar una temporada más y espero que sean muchas más, las, ¿no? que hagan falta. Las que hagan falta. Aquí no se nos acaba el repertorio. La historia aragonesa da para mucho, como estamos comprobando, ¿no? Que al principio cuando empezamos hace ya 5 años va a hacer, ¿no? Bueno, está haciendo ya, pues, se van a acabar los temas enseguida. No, ya veis que no. Es que también nosotros cascamos mucho, también te lo digo. Y lo que queda. Sí, lo que queda. Por eso. Así que bueno, esta temporada la hemos querido empezar pues yéndonos un poco más lejos de lo habitual, ¿no? Y hacer, en cuanto a lo físico, ¿no? Y hacer una historia algo más también internacional que de costumbre, aunque por supuesto manteniendo en el foco lo aragonés, que al final es posible que seamos pocos los aragoneses, pero también es cierto que condimos muchísimo, ¿no? Como diría mi abuela. Así que bueno, este viaje nos va a llevar desde Aragón hasta Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y en especial pues a 2 episodios muy icónicos de este terrible conflicto, ¿no? Como fueron el desembarco de Normandía y también pues esa liberación de la ciudad de París, ocupada por el ejército nazi durante más de 4 años y en la que los primeros soldados aliados que entraron para liberarla eran precisamente españoles, quedándonos en nuestro caso con aquellos aragoneses que hemos podido identificar, aunque seguro que nos hemos dejado alguno, que igual alguien luego nos escribe, oye, yo conozco a alguien que no habéis hablado, no sé qué, que estuvo en tal sitio, en tal, digo, bueno, pues eso vendrá perfecto para hacer en el futuro pues nuevos programas sobre este tema, porque al final, pues oye, la investigación siempre va sacando nuevas cositas a la luz, ¿verdad, Santiago? Así que bueno, comenzamos pues con una historia de gente anónima que formó parte de uno de los episodios, pues eso, o 2 de los episodios más icónicos de toda la Segunda Guerra Mundial en su frente europeo. Pero para llegar ahí, primero vamos a hacer un resumen de cómo cayó Francia ante la Alemania nazi, lo que conllevó la ocupación de buena parte del país y también de qué hacían esos soldados aragoneses, en este caso, por aquellos lares formando pues parte del ejército de la Francia Libre o incluso en algún caso el ejército estadounidense. Así que, Santiago, vamos a empezar con ese resumen que siempre solemos hacer, ya sabéis, un poquito vamos con el contexto histórico antes de llegar a ello. Así que te doy el paso, Santiago. Vale, bueno, pues vamos a rebobinar, ¿no? Y a contar todo desde el principio, ¿no? Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos tenemos que situar en el 1 de septiembre del año 1939, en que la Alemania de Hitler pues invadió la parte occidental de Polonia, mientras que la Unión Soviética de Stalin pues haría lo propio en la parte oriental poco más de 2 semanas más tarde, en virtud
pues de ese famoso pacto de Ribbentrop-Molotov que ambos dictadores pues habían firmado. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que Polonia tenía pactos de ayuda militar con Francia y Gran Bretaña en caso de sufrir una agresión exterior, Uh-huh. por lo que ambos países, pues claro, pues inmediatamente pues declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre del 39, considerándose con estos hechos pues que daba comienzo pues así, ¿no? De esta manera, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que sigue siendo el mayor conflicto bélico de toda la historia de la humanidad y del planeta, porque creo que son aproximadamente unos 50 millones de muertos lo que provocó en los diferentes frentes, que ya es... Efectivamente. Es más o menos, más o menos es como si ahora, y perdóname, que se me perdone la expresión porque es un poquito heavy, ¿no? Pero es como si ahora muriera toda la población española. Y un poquito más, porque de hecho ahora creo que censados en España son unos 47, 48 millones. Unos 48. ¿Verdad? Pues, o sea, un poquito más de lo que es toda la población de España, que España se quedará totalmente vacía por un conflicto así de repente, ¿no? Y a eso hay que sumarle pues todos los destrozos, bueno, la gente que no murió pero que quedó pues gravemente herida, aparte de daños psicológicos, todos los daños materiales que hubo por los diferentes frentes, el frente europeo, el frente asiático, en fin, en África también. Esto fue un lío de narices. Fue una auténtica escabechina, la verdad, ¿no? Una auténtica sangría y bueno, una destrucción sin precedentes que no se había visto nunca jamás, ¿no? El caso es que comentabas que bueno, ya el 3 de septiembre, después de la invasión alemana a Polonia, pues británicos y franceses declaran la guerra a Alemania. ¿Y después qué pasa? Entonces digamos que se ha iniciado ya en esos días lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Se van a ir uniendo poco a poco diferentes países, ¿no? De todo el globo. ¿Qué es lo que pasa a continuación, Santiago? Bueno, pues que en un principio pues ni británicos ni franceses hicieron muchos movimientos reales pues para ayudar a una Polonia que cayó en apenas 2 semanas. O sea, los británicos y los franceses, o sea, sí, pero no. Pero no. Pero no, o sea, ahora vamos, pero no. O sea, también es verdad que el avance alemán y luego el soviético también, pues lo que tú acabas de decir, que Polonia la dejaron en plan, en nada, o sea, cayó en muy poco tiempo y no hubo tiempo realmente para desarrollar una movilización fuerte de los ejércitos francés y británico, evidentemente. Pero aún así, como que a los dos bandos como que les costó empezar la guerra de verdad, ¿no? Porque, o sea, hubo un periodo entre septiembre del 39 y comienzos de mayo de 1940, que aún son meses, sí. Cuando bueno, pues se desarrolla en esos meses, ¿no? Lo que se llama pues la guerra de broma o guerra falsa. ¿Por qué se la llama así? Bueno, pues se le llama así por la inexistencia de operaciones bélicas de envergadura entre los contendientes, quitando pues la expedición que los británicos enviaron a Escandinavia para socorrer a Noruega. Claro, porque Hitler decide invadir de repente Dinamarca y Noruega, sobre todo para buscar, igual que había pasado en la Primera Guerra Mundial, que los aliados les cortan el flujo de acero de Suecia a través de forma marítima, pues se adelanta e invade estos dos países para poder mantener ese flujo comercial. Y claro, Inglaterra sí que intenta evitar lo de Noruega, pero bueno, al final pues pasó lo que pasó, que no acaban fracasando, pero es una única operación de envergadura, y eso que en algunas zonas Francia y Alemania hacen frontera directa, ¿no? Pero bueno, ahí estaban los franceses, tenían la línea Maginot, es una línea defensiva, mientras que los alemanes tenían la línea Sigfrido, creo que se llamaba. Exacto. Pero aún así, o sea, estaban frente a frente, hay alguna operación militar, desde luego, pero no hay ninguna de enorme envergadura, y más o menos durante más de medio año, como tú has dicho, la cosa, pues eso, era, o sea, al final le llamaban, pues eso, la guerra falsa, la guerra de broma, porque los polacos ya ni estaban ni se le esperaban y estos estaban a verlas venir. Sí, son muchos meses, o sea, es medio año, ¿no? Y durante esos meses, pues ambos bandos fueron desarrollando sus planes de ataque e intentando adivinar pues cuál iba a ser el movimiento del enemigo. Hasta que finalmente, el 9 de mayo de 1940, pues Hitler dio la orden para comenzar la invasión con tropas entrando por Luxemburgo y Países Bajos, a lo que le siguió el avance en muy poco tiempo por tierras belgas, a pesar de que este país se había declarado neutral. Pero digamos que este avance alemán fue un poco como para despistar, ¿no? Porque el avance alemán, cuyo ejército también penetró por la zona de las Ardenas, que estaba un poquito más abajo, más al sur, ¿no? Más al sur, una zona que se consideraba prácticamente impenetrable para las tácticas de un ejército moderno. Sí, que llevaban pues carros blindados también, que de hecho lo utilizarán los alemanes, ¿no? Claro. Pues claro, decían, por aquí no es posible. Aparte,
los franceses tenían más o menos en esa zona la línea Maginot, que la cual consideraban que era una gran fortaleza, y al final eso duró, nada, horas prácticamente. Claro, es que, a ver, tenían en la frontera francesa con Alemania tenían la línea Maginot, que se consideraba inexpugnable y demás. Entonces dijeron los aliados, pues es que los alemanes van a venir por los Países Bajos y demás, como ya hicieron en la Primera Guerra Mundial. Claro. Y es lo que se hizo en parte. Se hizo en parte, pero como mandando un señuelo a los aliados para decir que vamos a venir por aquí, y cogen y van por debajo por las Ardenas, que una zona que se consideraba pues prácticamente impenetrable, ¿no? Por lo frondosa que era, y le rompió pues todos los esquemas al ejército francés. Y al británico también. Los claro. acaban envolviendo, digamos, en una gran bolsa y... Eso es. El ejército francés, que era el más grande de Europa, ¿no? O sea, mientras que la fuerza expedicionaria británica pues era incapaz de detener el avance germano por sí mismo, de modo pues que en apenas 2 días ambos ejércitos estaban ya en retirada, viéndose totalmente superados ante el rápido avance alemán de su infantería y de sus unidades blindadas de Panzer. Claro, es lo que se quedaron acorralados. Es lo que se acabó denominando como la Blitzkrieg en alemán. No sé si lo digo bien en alemán, pero bueno, sería como la guerra relámpago, pues una nueva modalidad de guerra que ya se había ensayado en algunos momentos, pero al final fracasó en la Primera Guerra Mundial, pero que ahora pues era pues en pocas horas pues era desbaratar totalmente las líneas defensivas del enemigo, y en esta ocasión era un plan muy arriesgado. No, tampoco vamos a decir que era un plan brillante. Fue brillante porque le salió bien a los alemanes, pero realmente fue... una vez escuché a alguien, no sé qué historiador o historiadora, que Hitler era un poquito un mal jugador de cartas de póker, porque lanzaba muchos órdagos, iba siempre con muy poquito y tal. Lo que pasa es que en los primeros años le salía muy bien todas estas, y eso que tampoco tenía apenas conocimientos militares, ¿no? Pero claro, hasta que al final esas apuestas tan arriesgadas, al final hay una que te sale mal y se te desbarata todo, ¿no? Y es, entre comillas, lo que acaba pasando, pero aquí le salió bien esa, digamos, apuesta de póker, y de hecho acabará provocando que Francia caiga en nada. Bueno, te corto. Seguimos, Santiago. Sí, porque, a ver, como decía, ¿no? Con esta maniobra que hicieron por las Ardenas, pues rodearon a los aliados, los acorralaron, ¿no? El ejército británico pues es que quedó totalmente rodeado junto a varias unidades francesas, replegándose hasta la ciudad costera de Dunkerque, ¿no? Que se ha hecho, siempre ha sido famosa, pero ahora más, ¿no? O sea, esperando ahí en Dunkerque pues una derrota total, lo que habría supuesto pues para Gran Bretaña la práctica pérdida total de su ejército, de tierra profesional y de sus oficiales. Digo que ahora más que nunca es muy famoso esto de Dunkerque, porque se han hecho películas recientemente, ¿no? Como Dunkerque, de Christopher Nolan, o La hora más oscura. Sí, ¿no? que habla un poquito de justo esos días desde el punto de vista de Winston Churchill, justo cuando se convierte en primer ministro británico. Así es. Y la verdad es que sí, que fue, pues, es que el Imperio Británico lo que tenía en ese momento, su fuerza se basaba en la enorme superioridad de su flota naval, de su flota de guerra, ¿no? Pero claro, el ejército de tierra realmente era, entre comillas, pequeño. Claro, o sea, y manda toda su fuerza expedicionaria prácticamente a Francia, y claro, se queda rodeada y no había posibilidades de... Francia e Inglaterra y Gran Bretaña, hacían muy buena combinación, porque Gran Bretaña tenía pues la mejor flota del mundo, y Francia pues el ejército terrestre más grande de Europa. Claro, pero no contaban con la superioridad aérea que demostró en estos primeros compases de la guerra la aviación alemana, la Luftwaffe, que claro, si se acercaba un barco un barco grande de guerra para intentar evacuar a las tropas, lo bombardeaban y se iba a pique. Así que bueno, en esas cuestiones estaba. Así que bueno, ¿qué es lo que ocurre después de ese desastre que se produce en apenas unos días? Porque es el 9 de mayo de 1940 cuando se lanza esa gran ofensiva por parte de los alemanes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que están ahí acorralados en Dunkerque, y el 26 de mayo de 1940 pues las tropas británicas pudieron ser casi totalmente evacuadas con la operación Dinamo lanzada por Churchill, ¿no? Es esta famosa operación en que llama al pueblo pues británico con barquitos a cualquiera que tuviera un barco, aunque fuera un barco pesquero o un barco familiar o lo que fuera allí a rescatar a... Fue una derrota victoriosa. Y además los ingleses o los británicos siempre han sabido muy bien minusvalorar sus derrotas y magnificar sus victorias. Y ahora lo que están haciendo es sus derrotas... convertirlas en victorias. Exactamente. Lo hacen muy bien. Saben hacerlo muy bien. Sí. Claro, es que Francia, aunque ya derrotada, pues siguió combatiendo, mientras que los alemanes pues siguieron avanzando para ocupar buena parte del país. Y el sentimiento de abandono por parte
de sus aliados británicos allí en Francia, pues era tal que los alemanes lo utilizaron a través de su propaganda pues para hacer cundir todavía más su desmoralización, lanzando panfletos o emitiendo en la radio el mensaje: los británicos lucharán hasta el último francés. Claro, es que hay un poquito... Hay que reconocer que con la poca gracia que suelen tener habitualmente los alemanes contando chistes, ahí estuvieron bastante sumardas, ¿no? Como solemos decir por aquí en Aragón. Sí. Ahí hubo un poquito ahí de esa frase, un poquito de sumardismo. Pues se convirtieron en aragoneses de repente. Bueno, tampoco nos pasemos, pero ahí hay un poquito de... Sí. Y bueno, pues luego llegamos ya al 10 de junio de 1940, es decir, apenas justo prácticamente se cumplía un mes del lanzamiento de esa gran operación, ¿no? Y el gobierno francés pues decide ya que París era indefendible, así que deciden abandonar en pleno la ciudad de París, la capital, la declaran ciudad abierta también para evitar que sufriera daños, como había ocurrido meses antes con bombardeos y tal en varias ciudades polacas, como Varsovia, Cracovia, que quedaron bastante dañadas, y aún así no quedaron en nada comparativamente con lo que ocurrió luego en el 44, en estas ciudades, sobre todo en Varsovia, ¿no? Y bueno, pues el gobierno francés sigue luchando, pero se marcha ya a la ciudad de Burdeos, al sur de Francia. Así que bueno, la situación estaba ya pendiendo de un hilo, ¿no? En apenas un mes Francia había sido prácticamente derrotada, seguía luchando, pero estaba ya derrotada. Así es, y entonces, bueno, pues ese mismo día, ese 10 de junio, la Italia de Mussolini aprovechó la situación y también declaró la guerra a Francia, mientras que el día 14 de junio el ejército alemán pues ocupaba la capital gala. Bueno, o sea, entonces, pues el 22 de junio pues Francia pidió finalmente un armisticio que fue firmado en Compiègne, y por el que el ejército alemán pues pasaba a ocupar y controlar 2/3 partes de Francia, dejando el resto a un gobierno colaboracionista de los nazis y que estableció su capital en la ciudad balneario de Vichy, a las órdenes del mariscal Pétain. Exactamente. Y así fue ya como Francia, pues en apenas 6 semanas más o menos, pues cayó con su ejército, que era hasta entonces considerado, como bien has dicho, Santiago, el más, no sé si más potente, pero desde luego el más importante numéricamente. O sea, no sé si movilizaron los primeros meses 100 y pico divisiones, que es una auténtica animalada. O sea, numéricamente era superior al alemán, por ejemplo, en ese momento. El más numeroso de Europa. O sea, no sé si mejor o peor, pero desde luego el más numeroso de Europa, sí. Lo que pasa es que luego se demostraron que las tácticas que tenían desarrollado, su plan defensivo, ¿no? Su estrategia, pues comparativamente con el alemán, pues fue totalmente inoperante, ¿no? Inoperativo. Así que ya tenemos el 26 de junio, llegamos al 26 de junio de 1940, y el ejército alemán pues ya llega, pues después de ese pacto, llega hasta Hendaya, hasta los Pirineos, ¿no? Y la frontera ya con España. Y bueno, a pesar de que otros pasos fronterizos estaban teóricamente en manos de esa Francia colaboracionista, por ejemplo, la zona fronteriza con lo que es Aragón, ¿no? Lo cierto es que los alemanes no se fiaban del todo de esa Francia de Vichy, esa Francia ya colaboracionista de Pétain, y enviaron oficiales, por ejemplo, de las SS y tropas de la Gestapo, esa policía, digamos, esa policía política que tenían la Alemania de Hitler, para tratar de controlar pasos importantes, como por ejemplo, ya aquí ya empezamos a tocar Aragón, como de la Estación Internacional de Canfranc. O sea, en la estación como era internacional, la mitad era gestionada por España, la otra mitad por Francia, pues en la mitad francesa los alemanes mandaron ahí gente por si acaso para controlar eso. Ah, y sin embargo, pues y a pesar de estos controles, pues este territorio se convirtió en una zona de paso de judíos que huían de Europa, opositores, ¿no?, al régimen nazi, refugiados, pero también de espías de ambos bandos. O sea, siendo Zaragoza una de las plazas principales por las que tanto las fuerzas del eje como las de los aliados pasaban mucha de la información que recogían sus servicios de espionaje. O sea que Aragón durante la Segunda Guerra Mundial fue un poco pues tierra de espías, ¿no? De todos bandos por aquí. De hecho, en Zaragoza estuvo varias veces von Canaris, que el almirante, creo que era el almirante von Canaris de los alemanes, que era, digamos, el que lideró durante buena parte de la guerra los servicios de espionaje alemanes, ¿vale? Y estuvo varias veces por Zaragoza, lo que da a entender que, bueno, que fue una plaza en cuanto a espionaje de llegada y de salida de información para ambos bandos muy importante. Luego pasaba por Madrid, etcétera. Eso, por ejemplo, se ve muy bien, en el caso de Madrid, en esta novelita que luego se hizo serie del Tiempo entre costuras, que seguro que hay mucha gente que la ha visto, ha leído la novela, pues un poquito así, pero imaginémonos en Zaragoza. Es algo que creo que en la primera temporada hablamos un poquito, pero muy sucintamente, así que yo creo que en el futuro, Santiago, ya empezamos a abrir melones en el primer programa de la temporada. Yo creo que en el futuro volveremos a hablar de este tema ya pues largo y tendido, porque da para mucho. Sí, yo creo que esto se merece un programa. Sí. Un programa, ¿no?, sobre el espionaje aquí en Aragón, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el caso es que
volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Que enseguida nos dispersamos, ¿no? Pues el caso es que en apenas 5 semanas pues cayó Francia, ¿no? O sea, cuyo ejército pues estaba considerado como el más potente de Europa, decíamos, al menos en número, y que supuestamente pues estaba preparado para evitar una nueva invasión alemana como la que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues Francia sucumbió. Así que ya tenemos pues completa la historia de cómo fue ocupada buena parte de Francia y en concreto la ciudad de París. Mientras tanto, allá en Francia pues llevaban viviendo, pues algunos tan solo unos meses, miles de españoles exiliados por la Guerra Civil Española, que había acabado poco más de un año antes del inicio de la invasión alemana de Francia. Claro, termina justo el 1 de abril de 1939, la Guerra Civil Española, y mucha gente pues durante los meses anteriores y tal pues se había marchado o exiliada a Francia, claro. Así es. Y luego, pues en mayo del 40 y en junio del 40, pues se encuentran con la invasión nazi de Francia, ¿no? Entonces, la derrota de la República Española frente al bando franquista pues provocó que miles de personas, ¿no? Como decía Sergio, pues entre ellas combatientes de la guerra, buscaran refugio a duras penas en el país vecino, o sea, en Francia, y se acabaron encontrando, bueno, pues con esa nueva guerra, ¿no? En sus vidas, después de haber sufrido otra guerra en su propio país durante casi 3 años. Sí. Entonces, a principios de mayo de 1940, era impensable que Francia se hubiera rendido por completo poco más de un mes más tarde, pero esa era la situación. Tal cual. Y mientras tanto, pues, algunos de los parte del ejército francés, ¿no? Pues allí en Dunkerque escapó. Uno de ellos fue, por ejemplo, pues Charles de Gaulle. No, Charles de Gaulle no estaba en Dunkerque, estaba en otro lugar. O sea, escapando a Gran Bretaña, pero no estaba en Dunkerque. Quiero decir que parte del ejército francés... Hay otros oficiales que parte del ejército francés se exilió, ¿no? Allí a Gran Bretaña, y Charles de Gaulle, pues desde Gran Bretaña, bueno, pues siguió manteniendo el discurso de seguir con la lucha, y gracias al apoyo del gobierno británico, pues consiguió cada vez más adhesiones hasta conformar pues lo que se denominó como la Francia libre, ¿no? Que empezó a crear un núcleo de resistencia en parte del imperio colonial francés en África Occidental. Ese núcleo de resistencia a las colonias sirvió, pues, primero para atacar las posiciones italianas, ¿no? y a la ayuda que les mandó Hitler, ¿no? Estas posiciones italianas con los famosos Afrika Korps, ¿no? Con el general, con Rommel, ¿no? Me parece que era. Sí, el zorro del desierto, eso, ¿no? Sí. Que se le acabó llamando. Y después, pues, esa resistencia, ¿no? Las colonias, ¿no? De la Francia libre, pues sirvió para desarrollar desde Túnez la invasión de Sicilia y de Italia, abriendo un nuevo frente, pues, al eje en el sur del Mediterráneo. Exactamente. Y fue en ese ejército de la Francia libre donde acabaron enrolándose muchos de esos españoles exiliados a los que el camino de la guerra les llevaría a numerosos lugares, incluyendo a Normandía y a la Ciudad de la Luz. La situación sería muy diferente 4 años después, cuando en 1944 los ejércitos de la Alemania nazi se batían ya en retirada. La situación había cambiado totalmente 4 años después, ¿no? Pues los soviéticos avanzaban imparables en la Europa del Este, mientras los aliados, el resto de aliados occidentales, ya habían invadido el sur de Italia, que comentaba antes Santiago, desde mediados del 43, habían saltado desde Túnez a Sicilia, luego a Italia, y bueno, pues se preparaban ya para abrir un nuevo frente ahora mismo en el Canal de la Mancha, ¿no? Ese famoso desembarco de Normandía. Los aliados occidentales, al mando de Eisenhower, el general estadounidense,
planificaron cuidadosamente ese famoso desembarco en Normandía, realizado, ya sabemos, con éxito. Bueno, igual si le preguntamos a las 3.000 y pico bajas que hubo, pues igual nos dirían, bueno, éxito, pero bueno, militarmente lo tuvo. Ese 6 de junio del año 1944, el día D, y con ese tercer frente abierto que le abrieron a Alemania, ¿no? Pues pusieron en graves apuros ya a la Wehrmacht alemana, a ese ejército alemán. Un desembarco de Normandía, que por cierto, pues bebió mucho en cuanto a los preparativos, ¿no? Bebió mucho de los aprendizajes conseguidos años atrás por el desembarco anfibio que realizó el ejército español en Alhucemas en el año 1925 y que puso fin a la sangrienta guerra de África y a la rebelión liderada por Abdelkrim en ese protectorado español del norte de Marruecos. O sea que hubo bastantes cosillas que dentro de la planificación de los aliados para el desembarco de Normandía, pues tuvo en cuenta la planificación del desembarco de Alhucemas, que se produjo en el año 25. Y bueno, aquí vamos a comenzar a hablar ya poco a poco de esos aragoneses que estuvieron metidos en el ajo de toda esta historia, ¿no? Siendo el primero de ellos una historia que me ha flipado muchísimo, ¿no? Un turolense, más o menos, ahora os contaremos por qué digo más o menos, que participó en ese mismo desembarco de Normandía, en ese día D, ese 6 de junio de 1944. Sí, hablamos de Abilio Márquez León, que es uno de los pocos españoles que participó en aquella operación militar, ¿no?, del desembarco de Normandía, y cuya familia era originaria de Alventosa, un pueblo de la actual comarca de Gúdar-Jabalambre, una zona preciosa. Preciosa, sí, desde luego que sí. Se habla mucho del maestrazgo, pero Gúdar-Jabalambre... Que también lo es preciosa también. Que también Gúdar-Jabalambre es impresionante también. Esto es lo típico, ¿no? En redes sociales. ¿Qué quieres más, a papá o a mamá? Te ponen una foto de Gúdar-Jabalambre o de maestrazgo y te ponen la Toscana y la gente, ¡guau, chaval, la Toscana! No sé qué, luego te ponen que realmente no, es Teruel y dice, bueno, Teruel, no, joder, macho, es que... En fin, bueno, ya sabemos lo que se aprecia muchas veces más lo que tienes lejos que lo que tienes más cerca de casa. Efectivamente. Bueno, pues decíamos que más o menos Abilio Márquez León es aragonés, porque su familia era originaria de Alventosa, ¿no?, ese pueblo de Gúdar-Jabalambre, pero Abilio Márquez nació en el año 1918 en Clifton. Clifton creo que es. Bueno, no sé si es Clifton o Clifton, pero bueno, sí, cosa americana. En el estado de Arizona. O sea, que iba presentándose como las películas, ¿no? ¿De dónde es usted? Clifton, Arizona. ¿Usted de dónde es? No sé qué. Nueva Orleans. O sea, es que esto siempre me hace mucha gracia. Claro, es un país tan grande que al final pues tienen que decir un pueblo que no, una ciudad que no conoce ni Cristo, pues tienen que decir en qué estado está, ¿no? Pero bueno, así que este señor, este Abilio, de padres aragoneses, nació en 1918 en Clifton, Arizona, ¿no? Sí, pero bueno, pues era hijo de los turolenses Amparo León y Joaquín Márquez. Estos pues habían emigrado a Estados Unidos en busca de una vida mejor, junto a parte de su familia, como su tío Pascual León, y realmente pues hicieron unos buenos dineros por allí. Sí, hicieron perricas, como se suele decir. Así es. Entonces por eso Abilio pues nació en Estados Unidos, pero cuando apenas tenía 3 años, sus padres decidieron regresar a Alventosa en 1921, donde realmente pues se acabó criando Abilio justo cuando se instauró en España la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Luego vino la Segunda República Española y más tarde la Guerra Civil. Años intensitos, hay que decirlo. Este mozo pues vivió su juventud unos años bastante intensos en España. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que su tío, que hemos mencionado antes, Pascual León, pues formó parte del ejército republicano, pero para evitar posibles represalias, pues se exilió a Estados Unidos. Por eso, pues Abilio, al nacer en Estados Unidos, pero ser sus dos padres aragoneses, tenía esa doble nacionalidad. Sí, española y estadounidense, ¿no? Claro, y se marchó también a América en 1937 con su tío, en plena Guerra Civil Española, para después ver que su país pues de acogida entró en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, tras ese famoso ataque japonés en Pearl Harbor. Entonces, ambos, tío y sobrino, pues alistaron en el ejército estadounidense, aunque su tío Pascual León, pues por su edad, estaba ya mayor el hombre, pues no fue ya mandado al frente, sino que sirvió como peluquero en Hawái como suboficial de la Marina. No está mal, creo yo que no está mal pasar una guerra así, ¿eh? A ver, estaba en Hawái, que tú serías Hawái, cortando el pelo y tal, sí, Hawái que acababa de ser bombardeada y medio destrozada por los japoneses. O sea, no era un sitio tampoco muy... sobre todo los primeros compases cuando Estados Unidos se mete de lleno en el 6 o el 7 de diciembre, creo que fue del 41, es que a los pocos días atacan Midway, que tampoco está tan lejos. O sea, de hecho, durante los primeros meses, cuando se destruyó buena parte de la flota estadounidense del Pacífico, ahí en Pearl Harbor,
casi no tienen defensa los estadounidenses y pensaban que los japoneses podían llegar en cualquier momento, incluso a California. O sea, que en Hawái no te pienses que se estaría también. Al final de la guerra igual sí. Bueno, pero al principio, ojito. Si me das a elegir bueno, a ver, ya estás... destino, Que sí, que vale, que te lo compro, que no se estaba. Que vale pulpo como animal de compañía. Uy, cuánto hacía que no utilizaba esta frase. Bueno, el caso es que, mientras tanto, pues su sobrino Abilio, ¿no? Que en 1941 pues contaba con 23 años, pues acabó en la famosísima 101 División Aerotransportada, convirtiéndose así en uno de los paracaidistas que se lanzaron sobre Normandía, destino mucho peor, en la madrugada del 5 al 6 de junio de 1944, siendo de los primeros aliados que pusieron sus pies en territorio ocupado por los nazis antes de que se iniciara el desembarco por la mañana. Sí, sí. Es que estamos hablando de la 101 Aerotransportada, o sea, que es una de las divisiones más míticas del frente europeo de la Segunda Guerra Mundial, que salen películas, salen series. Bueno, es que aquí cuando estuvimos preparando el programa nos lo empezamos a flipar. Yo al menos me lo empecé a flipar. Porque es que además Abilio no solo formaba parte de la división 101 Aerotransportada, que ya es, ¿no? Es que también formaba parte, y ahora habrá gente que seguro que empieza a atar cabos, del regimiento 506 dentro de esa división. Y pertenecía a la compañía Baker. Y seguramente algún enfermo como yo, de la serie Band of Brothers, es decir, Hermanos de Sangre, ¿no? En su traducción al castellana, le estará empezando a implosionar la cabeza porque sí, Abilio Marqués León, este turolense, realmente, formaba parte del mismo regimiento, aunque en distinta compañía, que los protagonistas de la serie Hermanos de Sangre, ¿no? Que se centra su historia en la compañía Easy, ¿no? Estos de Curraghi, no sé qué y tal, que es una serieza. Para mí es una de las mejores series que se han rodado de la Segunda Guerra Mundial, por no decir la mejor, ¿no? Es muy buena, es muy buena. Es tremendamente buena. Si no la ha visto alguien todavía que ya empieza a tener casi 20 años, por favor, que haga un esfuerzo. Bueno, no es hacer esfuerzo realmente, ¿no? Además son solo 10 episodios. Y de hecho, en la serie me quiere sonar que más de una vez nombran a la compañía Baker, ¿no? Donde estaba sirviendo Abilio. O sea que seguramente este Abilio conocía a los personajes de la serie Hermanos de Sangre, que recordemos que los personajes que son Hermanos de Sangre son todos personajes reales, existieron, ¿no? Incluso en cada capítulo te salen ya de mayores, muchos de ellos, los de los que sobrevivieron, contando las historias, y luego te los presentan quién es cada uno de los que los han interpretado. O sea que Abilio seguro que al menos cuando estaba en el campamento que se formaron en Estados Unidos en Tocoa, seguro que se fue de farra con más de uno en alguna vez de los que salen en la serie. Es más que probable, o sea es muy pero que muy posible. Y aquí vamos a rizar todavía un poquito más el rizo, ¿no? Porque aquí no le suena el soldado James Francis Ryan, ¿no? El de la película de Steven Spielberg, Salvar al soldado Ryan, ¿no? Que dice en la película, cuando lo encuentran, que forma parte del regimiento 506 y además de la compañía Baker, es decir, la misma que Abilio. Que vale, que es cierto que el soldado Ryan de la película, el que sale Matt Damon ahí de jovenzano, pues no existió como tal, no hubo un soldado Ryan, sino, aunque es verdad que la historia, o sea, se inspira en la película en una historia real, que fue bastante menos espectacular que en su versión cinematográfica, pero bueno, toda esta historia, o sea, el soldado original, creo, el que existió de verdad, creo que se llamaba Frederick Neeland, ¿no? Y su historia no es tan espectacular, sí que es verdad que se le mueren varios hermanos y tal, al final lo mandan a casa, pero no lo van a buscar ni nada como se ve en la película, ¿no? Ni hay una batalla ahí tremenda. Pero bueno, pero imaginémonos que de haber existido este Ryan de la película, seguro que habría sido amigo de Abilio porque pertenecían a la misma compañía, la compañía Baker del regimiento 506 de la 101 Aerotransportada. O sea, aquí vamos, yo cuando empecé ahí a atar cabos, yo me vine arriba, bueno, y me estoy yendo arriba ahora también, como ves, Santiago. Bueno, el caso es que, volviendo a la historia real, ¿no? Fuera de la ficción, de las películas y esas cosas, y bueno, la serie Hermanos de Sangre es historia real, sí. Que es un poco ficción, es Salvar al soldado Ryan, pero Hermanos de Sangre no, y seguro que se conoció Abilio con los personajes reales. Bueno, pues Abilio pues se había alistado, ¿no? Como voluntario y consiguió superar un durísimo adiestramiento para poder formar parte, ¿no? De esta división 101 Aerotransportada, que era un cuerpo militar de élite. Uh-huh. Por eso, claro, sale en estas series, no era un reclutilla, en esta película, porque era un cuerpo de élite, ¿no? Que se hizo famoso. No era un reclutilla que le habían reclutado porque le tocaba por quinto o lo que sea. No. Además, se presentó como voluntario, además a este cuerpo de élite. Además en la serie algo hablan de eso, en plan, ya que tenía que ir a la guerra y iba como voluntario, me apunté a estos porque eran los mejores. Y claro, si vas con los mejores tienes más posibilidades de sobrevivir. Más o menos. Entonces, bueno, pues consiguió superar con éxito el desembarco en Normandía,
y el proceso de liberación de Francia, conforme los aliados pues fueron avanzando pues sobre París y caminó pues hacia la frontera con Alemania. Entonces Aviliot pues también participó en la operación Market Garden a mediados de septiembre de 1944, una acción militar de gran envergadura pues bajo mando británico, que era de alto riesgo, pero que de superarse con éxito pues iba a abrir un paso directo hacia Alemania a través de los Países Bajos, para así adentrarse en el corazón del territorio alemán y adelantarse a los soviéticos en la toma de Berlín. Sin embargo, la operación no acaba muy bien, ¿no, Santiago? No, la operación la Market verdad Garden. es que no. O sea, es uno de los mayores fracasos aliados en toda la guerra, de hecho, y el propio pues Avilio fue herido en combate al alcanzarle metralla en el pecho. Pero no penséis que aquí acaba su historia, porque no obstante, pues a pesar de sus heridas no fueron de gravedad, y para finales de ese mismo año pues volvió al frente en Bélgica, donde es posible que estuviera en el asedio de Bastogne, sufriendo por los ataques alemanes en medio de un invierno durísimo. Sí. Además, esto sale en la serie que estábamos hablando, algunos episodios, y falta más investigación sobre el tema, pero es bastante probable que estuviera destinado junto a la compañía Easy, pues también estaba la 101 allí, o sea que es bastante probable que estuviera en el asedio Bastogne. Así que bueno. Y bueno, allá de hecho fue, digamos, donde terminó su periplo en la Segunda Guerra Mundial, porque acabó sufriendo pie de trinchera por tema de humedad, de congelación casi de pies, ¿no? Por lo que fue de nuevo hospitalizado, y a finales de enero del 45 lo hospitalizaron por sufrir pie de trinchera y no recibió el alta hasta principios de mayo del 45. Es decir, pocos días antes del suicidio de Hitler y la rendición de Alemania, que ocurrió también unos días después de que éste se suicidara. Y bueno, lo más curioso es que además las sorpresas no acaban con este señor, con este Avilio, porque en el pueblo turolense de Alventosa, que estamos mencionando que es de ahí la familia y ahí se crió Avilio y tal, se realiza desde hace ya unos años una recreación histórica, el Memorial March, en la que se recrea precisamente a la 101 aerotransportada y que es organizada por la asociación Screaming Eagles de Valencia, que investigando se enteraron cuando ya llevaban varias ediciones en ese pueblo de que hubo un miembro de esa misma división que era originario del pueblo. O sea, aquí ya fliparon totalmente, ¿no? Y desde entonces pues llevan años investigando para sacar a la luz más detalles de esta historia. La verdad es que la historia, a mí me flipó. Y bueno, y así terminamos, el espacio dedicado al desembarco de Normandía, que es posible que haya algún aragonés más, que creo que es el único que participó de forma directa en el desembarco de Normandía, pero igual alguien nos dice, oye, pues por aquí hay también que... Os invitamos a que si conocéis alguno que nos escribáis, porque es que esto al final es investigación también. Y bueno, y esto es lo que nos va a llevar después a la participación de los aragoneses en la liberación de París, y las que también no hubo muchos, pero hubo aragoneses, ¿verdad, Santiago? Efectivamente, como decíamos antes, a finales de junio de 1940, Francia había caído, siendo dos terceras partes de su territorio ocupado por el ejército alemán y el resto gobernado por un gobierno francés colaboracionista al mando de Pétain, y que no ocultaba su desconfianza ante los miles de republicanos españoles exiliados, de modo pues que a muchos se les dio a elegir, a muchos de estos españoles exiliados, se les dio a elegir entre prestar trabajos forzados, enrolarse en la Legión extranjera francesa destinada en el protectorado francés en el norte de África, o ser deportados a España con el consiguiente peligro de ser sometidos a consejos de guerra por las autoridades franquistas. Claro, esto el gobierno colaboracionista francés, ¿no? A los exiliados españoles de la guerra civil que vivían por allí. La Francia de Vichy. Claro, entonces, ¿qué dijeron ante esa tesitura? Pues hombre, entre trabajos forzados o volver a España y que a lo mejor me encarcelen o fusilen o vete a saber, pues hombre, pues me voy a la Legión extranjera francesa, ¿no? Entonces muchos se enrolaron, pero, oh sorpresa, luego, en noviembre de 1942, se produjo un gran desembarco aliado en el norte de África, e inmediatamente se creó el Cuerpo Francés de África, un cuerpo regular destinado a combatientes no franceses y que estuvo en gran parte integrado por españoles. Sí, ese desembarco, sobre todo estadounidense, se produce en noviembre del 42, si no me equivoco, en el norte, en la zona de Marruecos, Argelia, que eran protectores de los franceses, hacen con ese control, y como ya en Chad y esas zonas más al sur estaban ya desde hacía tiempo esa Francia libre de Charles de Gaulle, pues al final se unifican, digamos, ¿no? Para expulsar a las fuerzas del eje, es decir, de Italia y de Alemania, de lo que era el norte de África, que estaban colocados en Túnez, en Libia. Claro, y entonces lo que ocurre es que esa legión extranjera, ¿no?, que estaba bajo las órdenes de la Francia colaboracionista de Vichy,
pues pasa a estar bajo las órdenes de la Francia libre de Charles de Gaulle. Eso es. Entonces, esos españoles a los que no les quedó más remedio que alistarse en la Legión extranjera, ¿no?, ante esa tesitura que le puso el gobierno colaboracionista de Vichy, pues ahora estaban al servicio de Charles de Gaulle, ¿no? Bueno, en un inicio estos combatientes españoles que formaban parte de este ejército de la Francia Libre, pues claro, luchan con lo que quedaba ya, los restos ya, porque hubo un momento en el que los soldados del Afrika Korps, ahí con los italianos, los alemanes y tal, llegaron a Egipto, hasta el Alamein y tal, para intentar controlar el canal de Suez y cortar a los británicos toda esa línea de abastecimiento, incluso meterse en Oriente Próximo, pero al final pues le salió rana y al final a esas alturas eran los restos del Afrika Korps que quedaban en retirada, ¿no? Pero bueno, se enfrentan a ellos en Túnez, estas tropas españolas, ¿no? Y ya en mayo de 1943 se crea la segunda división blindada, también conocida como la División Leclerc, ¿no?, de forma popular, ¿no?, llamada así por estar bajo el mando del general Philippe Leclerc, y que estaba compuesta en sus inicios por unos 16.000 hombres, entre los cuales había unos 2.000 españoles más o menos, o sea que era buena parte de esa división. No eran poquitos, no, o sea, eran bastantes, ¿no? Y de todas sus compañías, pues en la liberación de París destacó la 9ª, conocida popularmente como la 9. La 9. La 9ª compañía. Entonces la división fue trasladada en 1944 de Marruecos a Gran Bretaña, pero no participó en el desembarco de Normandía. De hecho, pues no fue enviada al continente hasta el 4 de agosto. Recordemos que el desembarco se hizo el 6 de junio, o sea, 2 meses antes. Claro, pues no fue enviada al continente hasta el 4 de agosto, ¿no?, cuando ya se había hecho el desembarco de Normandía meses antes, desembarcando en la famosa playa de Utah, una de las cabezas de playa pues creadas el día de. Además hay no sé si es verdad o no, pero hay como una especie de leyenda, mito, de que estaban desembarcando ese día, que el desembarco estaba siendo muy lento y tal, y que los soldados españoles empezaron a cantar la cucaracha, porque iban muy lentos, ¿no? Y tal. No sé si es verdad o no, o es una invención posterior, pero la verdad es que me hace mucha gracia imaginármelo ahí en las playas de Normandía y tal. La verdad es que nos pega. Sí. No durante el desembarco, evidentemente, estaban desembarcando ellos, pero no es durante el desembarco en Normandía. Estaban ya desembarcando en Francia, pues ahí tranquilamente y tal, y como, qué lentos vamos, ¿no? Pues yo qué sé, me hace mucha gracia, ¿no? El caso es que esa compañía pues fue incorporada al tercer ejército estadounidense, liderado por el general George Patton, y pues comenzó a participar en combates de poca envergadura contra la Wehrmacht alemana en Rennes, en Le Mans, en Alençon. Le Mans. Pues teniendo en este último lugar un papel muy destacado. Claro, y ahí es donde ya, claro, dices, ¿por qué siendo que estaban destinados en Gran Bretaña, tardan tanto en enviarles a Francia? Pues quizás porque, bueno, sí llevaban tiempo luchando, pero igual no habían tenido la oportunidad todavía de destacar demasiado en combate, y es ahora cuando llegan a Francia, en combates como los que he comentado, sobre todo en Alençon, donde hay, pues incluso creo que llegan a hacer en otro sitio cerca de 200 prisioneros alemanes, estas tropas españolas. Claro, ahí los altos mandos y tal se empiezan a dar cuenta, esta gente sabe luchar. Claro, igual pasa, no sabías que buena parte de esa gente igual llevaba luchando casi desde el 36, dada la guerra civil en España, etcétera, que luego habían continuado con el tema de la Segunda Guerra Mundial, no luchando ininterrumpidamente, pero claro, eran gente, pues algunos de ellos muy brigados en el combate, y eso se notaba. Y es entonces cuando ya pues empiezan a darle un poquito más de función, un poquito de reconocimiento y también de punta de lanza de esa novena compañía, ¿no?, de esa división Leclerc, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí se dieron cuenta del potencial, ¿no?, de los españoles, y dijeron, vamos a sacar un poquito más de partido. Vamos a sacarle partido y vamos a utilizarlos bien, ¿no? Vamos a ponerle pues un poco de punta de lanza, ¿no? Entonces, por fin, pues las tropas aliadas, ¿no?, pues tenían ya tiro París, lo que supuso que el 20 de agosto de 1944, pues por parte de los parisinos, organizados por la resistencia francesa, pues se levantarán en diferentes puntos de la ciudad contra la guarnición alemana que estaba al mando de Dietrich von Soltitz. ¿Cómo? Dietrich von Soltitz. Dietrich von Soltitz. Bueno, sí, eso, von alemán. Soltitz, quien ya había recibido pues la orden de Hitler de que si había que perder la ciudad, pues que esta fuera entregada en ruinas, ¿no? Sí, es como lo de... Hitler quería que destruyera toda ciudad. Es famosa la frase esta, creo que hay alguna película antigua de Arde ya París o Arde París, ¿no? Sí, es que le llamó por teléfono Hitler, se conoce. ¿Arde ya París o qué? ¿Qué haces? Sí. Bueno, los que sean jugones de juegos y tal, ¿alguno recordará el juego de Comandos?
tú seguro que lo recuerdas. Sí, sí. El Comandos 2 en este caso había una misión en París precisamente que se llama... Estaba destinada a evitar eso. Exactamente, tu misión es evitar que este señor, que además sale... pues eso, que de la orden para... Y luego tienes que detenerlo, que lo recuerdas, que hacía muchos años, pero... Lo que pasa es que, bueno, viendo las orejas al lobo, ¿no? Viendo que iba a ser arrestado y todo eso por los aliados, sí. No, pues se salvó. Dietrich von Koltitz pues no la quiso liar demasiado. Bueno, el caso es que estamos ahí Entonces, a punto de liberar París y ahí tenemos al general en jefe, digamos, de las tropas aliadas en Europa Occidental, Dwight Eisenhower. Prefería atacar primero, al norte de París, de la ciudad de París, había una gran concentración de tropas alemanas, ¿no? Y Eisenhower, pues su plan era, primero vamos a atacar a estos, y luego ya, cuando consigamos derrotarles o hacerles retroceder, ya liberamos París, ¿no? Ya entramos en París. Pero aquí, Charles de Gaulle, que era un ególatra, estaba encantadísimo de conocerse a sí mismo, no tenía abuela, y todas estas cosas, ¿no? Pues claro, decía, no puede ser que Francia esté haciendo tan poquita cosa porque, claro, estaba ahí todavía como militar esa vergüenza de esa Francia que se había sido derrotada en 5 o 6 semanas a inicios de la guerra. Y quería apuntarse, y sobre todo él, apuntarse el tanto de que fueran sus tropas, las tropas de esa Francia libre, las que liberaran la ciudad, las que fueran las primeras a entrar en París, ¿no? Y claro, este señor, aunque Eisenhower, que era realmente su superior en cuanto a aliado, etcétera, le dijo, no, vamos a hacer esto primero, y luego dijo, Charles de Gaulle dijo, sí, hombre, patatas. Es que Charles de Gaulle era muy político también. También, luego se metió en política, de hecho. Sí. Entonces, bueno, pues el militar francés, ¿no? Charles de Gaulle, pues dio la orden de avanzar con la excusa de aprovechar pues, la revuelta en París y eligió a la división Leclerc pues para que avanzara sobre la ciudad, siendo la 9ª compañía, integrada prácticamente solo por españoles, la primera en hacer su entrada. Entonces, pasadas las 9 de la noche del 24 de agosto, los hombres de la 9 pues llegaron a la plaza del ayuntamiento, donde el semioruga bautizado como Ebro realizó los primeros disparos contra los soldados alemanes, quienes finalmente acabaron retirándose. Y menciono lo del semioruga y su nombre, ¿no? Nombre Ebro, porque los soldados españoles pues tuvieron como costumbre rebautizar los blindados de la división pues con batallas de la Guerra Civil Española, como bueno pues ese mencionado Ebro, también pues Teruel, Guadalajara, etcétera, ¿no? Y ahora ya sí, pues los parisinos salen en tropel de sus refugios cantando la marsellesa, y la sorpresa debió ser elegante al ver que los soldados de la Francia libre pues hablaban castellano. Sí. No hablaban francés. Es que sí, yo no comprends pas, ¿no? Sería un poquito, ¿qué dice? ¿Qué dice usted? Que se ha olvidado el pan. Bueno, aquí el francés Raymond Dron, que era el jefe de la 9, ¿no? De esta 9ª compañía, ordenó marchar sobre los edificios gubernamentales en busca ya del comandante nazi de París, Koltitz, para apresarle y exigirle la rendición de sus fuerzas. Sí, que menos mal que no cumplió las órdenes de Hitler y no destruyó la ciudad. Exactamente. Así que bueno, en las horas siguientes fueron tomadas al asalto la Cámara de los Diputados, la Plaza de la Concordia, para después dirigirse al despacho de von Koltitz. Y aquí Raymond Dron es acompañado por sus subalternos, ¿no? Es el que se va a encargar de detenerlo y de conseguir la rendición formal de este hombre, del comandante alemán. Y entre los subalternos que lleva Dron, pues destacan los aragoneses Antonio Navarro y Martín Bernal, ¿no? Que participaron de forma directa en la rendición formal del comandante alemán, o sea, vieron esa rendición, participaron en ella, y en su detención a las 15:30 horas del 25 de agosto de 1944. París había sido liberada tras más de 4 años ocupada por los nazis, y de los 180 españoles que componían la 9 y que fueron los primeros en entrar en la ciudad, 6 eran aragoneses. ¿Quiénes eran, Santiago? Pues tenemos el caso de Martín Bernal, que llegó a ser sargento jefe y que era de Garrapenillos, también Antonio Malo, que era de Casetas, o Elías Fuentes, que era de Zaragoza capital. Y por la provincia de Teruel estaba pues Virgilio Lázaro, de la localidad de Ojos Negros, mientras que por la provincia de Huesca pues estaban Juan Argueso, de Benasque, y Bernabé Díaz Romero, de Huesca capital. Pues estos datos se pueden buscar, de hecho, en una web muy interesante, es interesantísima, que te vienen muchos o la gran mayoría o todos de los integrantes de la 9, ¿no? Que se llama losdela9.es, esa página web te pone un poquito dónde son, etcétera. Y bueno, esta fue la historia de los varios aragoneses que participaron en 2 hechos icónicos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cómo fueron también en estos hechos icónicos, como fueron el desembarco de Normandía y la liberación de París. Estos fueron algunos aragoneses que hemos localizado. Y volvemos a repetir que si encontráis alguno más,
más, pues oye, nos lo decís en comentarios, en iVoox, donde queráis, en nuestra página web, en redes sociales, que ya sabéis dónde estamos, ¿no? Y nada, hasta aquí ya, pues yo creo que ha sido un buen estreno, Santiago, de esta quinta temporada, así que esperamos que os haya gustado muchísimo. Yo lo digo, yo creo que me lo habéis notado, que yo he flipado muchísimo con toda esta historia, aunque ya conocía algunos casos, ¿no? Otros sí. Y nada, Santiago, nos escuchamos ya la próxima semana, porque aquí ya cogemos dinámica y empezamos ya, como todos los sábados, programa tras programa, Historia de Aragón aquí a tope en Aragón Radio, ¿verdad? Hasta la próxima. Y nada, ya sabéis que si os habéis perdido algún episodio, lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts y también en YouTube. Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios, suscribíos a nuestros canales para que os salga el aviso en vuestro móvil cada vez que hay un nuevo programa y así no os perderéis ninguno. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués.